Buenas, buenas. Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de A Toda Madre. Hoy estamos muy felices como cada capítulo de poder estar acá las dos compartiendo, dos mamis, dos mamacitas, dos cositas lindas que están luchando día a día por la maternidad. Por la Así maternidad, es. no, con la maternidad. Bueno, yo no diría luchar. No, yo me agarro los pelos. No, yo también me los agarro de vez en cuando. De cuando en vez de ver todos los Sí, días, sí. pero lo que importa es que salimos adelante. Le echamos ganas porque, bueno, nuestros chiquititos lo valen. Es así, totalmente de acuerdo. Y bueno, estamos muy emocionadas porque el día de hoy vamos a tocar una venita muy importante que a todas las mamás nos llega a pesar en algún punto. Y el título del programa del día de hoy se llama ¿Dónde quedó la mujer? Así es. Bien, les vamos a explicar lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña dinámica de inicio del programa porque queremos recordarnos a nosotras mismas lo que hacíamos antes de ser mamás o lo que hacíamos antes para sentirnos mujeres, ¿ok? Ilka, por favor, explícanos qué trajiste el día de hoy. Bueno, fíjate, aquí hay unos elementos, ¿ok? Aquí en este espacio hay unos elementos que son parte de eso que yo hacía antes. Indudablemente le puedo dar mucha fuerza a este micrófono que está acá, porque una de las cosas que yo hacía antes de ser mamá, Okay. Todavía lo hago, pero con menos frecuencia, evidentemente. Yo cantaba con grupos de música profesional. No. Sí. Y entonces, de alguna manera, pues eso fue parte importante, o ha sido parte importante de mi vida. Que como mamá, ya después de que me convertí en madre, pues lo pausé un poco porque las mujeres que nos escuchan y nos ven por acá saben que el hecho de tener como carrera profesional el canto, pues requiere ensayos, requiere horas, demasiado sobre todo dedicación. a veces son muchas horas nocturnas. Yo podía pasar jueves, viernes, sábado y domingo de fiesta en fiesta. Y era muy rico, es delicioso, Claro. pero ya cuando eres mamá eso cambia. Claro, empiezas a darle más importancia al bienestar de tu bebé, al cuidado de tu niño. Y aparte que los niños cuando están chiquitos, hasta los 20 años, porque a veces yo lo admito, yo a veces llamo a mi mamá por las noches. Yo a veces la llamo, la sigo llamando. Y para mí no me da pena decirlo, la verdad. Yo la menos penosa. A mí no me importa decirlo. A mí me gusta a veces llamar a mi mamá para que duerma conmigo o porque me dio miedo, porque a mí me espantan mucho. A mí me espantan mucho. Y a mí me da miedo y la llamo para que duerma conmigo. Pero ya va, cuéntame algo que tú hacías antes de convertirte en madre que ahora no lo haces o lo haces menos. Mira, desde muy chiquita yo soy muy multifacética. Ajá. ¿Qué pasa? Ya cuando entré a la adolescencia, también la etapa de adulto joven, me dediqué mucho a lo que es el mundo de la belleza, ¿no? Tú me preguntaste cuando llegué, ¿dónde están tus cosas? Y yo le dije, yo mis cosas siempre las traigo puestas. O sea, nunca lo he dejado de lado. También, antes de ser mamá, me apasionan y me apasionaba desde siempre los animalitos. Es más, yo hice un curso unos meses antes de saber que estaba unos meses antes de embarazarme, yo hice un curso de auxiliar de veterinaria. Oye, qué interesante. Yo soy certificada en auxiliar de veterinaria, es algo que me apasiona mucho y pues bueno, obviamente eso está en pausa por los momentos porque como saben acá en Mérida esa carrera aún no llega. Y pues tengo que esperar un poco a que mi bebé crezca pues para tomar la opción de empezar esa carrera. Aunque muchas personas me han dicho que la comunicación social me va perfecto. Totalmente. Sin embargo, y es algo que me gusta, oigan, no lo tomen a mal, es algo que me gusta, pero sin embargo es un sueño el ser médico veterinario, es un sueño que tengo desde los 5 años de edad. No es algo de que, bueno, lo decidí después de salir de bachillerato, es algo de adolescente, no. Es un sueño que ha permanecido, ha durado durante muchísimos años y obviamente no lo voy a soltar. Y mucho menos por ser mamá. Es más, por ser mamá
me aferro más a ese sueño. Qué bonito, tiene que ser así. Bueno, igualmente, por ejemplo, la lectura, una de las cosas que a mí siempre me ha gustado es leer. De hecho, antes podía leer pues libros con más frecuencia, cuando no era obligatorio, sí, porque ya cuando tú estudias sí o sí, lees o lees. Juro. Pero antes de la llegada de Tadeo a mi vida, me gusta leer y me gustaba buscar muchos libros de autoayuda. Me encantan los libros que trabajan mucho la parte del agradecimiento, ¿sí? Como que de alguna manera esos libros te mantienen los pies en la tierra. Sí. Porque ves muchos contextos, entonces es parte de lo que tengo acá. Y bueno, sería interesante que todas aquellas mujeres, maestras, madres, que nos están siguiendo en este momento y que nos están viendo, pensaran un poco en el tema de hoy. ¿No te parece interesante que pensemos un poco en eso que somos, en eso que tal vez dejamos de hacer o de ser? Por X o por Y razón. No solamente por ser mamá, sino por dedicarte a tu trabajo o dedicarte a tu familia. No generalmente un hijo, porque una familia también es cuando te casas. Cuando empiezas a formar una familia fuera de tu familia base. Sí. Esa es, o sea, empiezas a crear una familia y bueno, eso necesita dedicación y demás, algunos cambios. Y obviamente eso te lleva a soltar o a dejar atrás algunas cosas que en su momento para ti era algo normal, cotidiano o incluso era la base de tu día a día. Hay algo muy interesante dentro de lo que estamos hablando porque no es solamente antes de ser mamá, también es antes de ser esposa, también es antes de perseguir ese sueño académico. Porque nos pasa y le pasa a muchas mujeres que de repente cuando la exigencia académica es muy fuerte, abandonan un poco de lado muchos aspectos. Cuando las mujeres se convierten en esposas, esto sería interesante que la gente lo comentara, sucede mucho que hay un aumento inconsciente de peso, ¿sabes? Por el estrés. ¿Será por el estrés? Es por el estrés. O, bueno, puede ser esa una de las causas, o tal vez cuando uno está en luna de miel, cuando uno está recién con los corazones flotando alrededor de uno, uno a veces come mucho. Claro, uno va porque a siente cenar, esa felicidad, y ¿no? uno ve una película y come, y uno siempre quiere estar en ese, pero de repente olvida lo que eso puede traer como consecuencias para el cuerpo. Entonces esas mujeres también, nosotras las mujeres, nosotras también lo hemos vivido. El amor da para tanto y más que empieza el sobrepeso. Y de alguna manera entonces empezamos a posponer actividades físicas, empezamos a posponer todo aquello que en algún momento hacíamos. Sí, mira, es muy interesante este tema y de verdad es muy importante tocarlo porque a veces nos concentramos tanto en el hoy, o sea, en el día a día, que a veces las mujeres, por ser tan orgullosas, porque somos muy orgullosas, nos olvidamos de lo que hacíamos antes, lo que de verdad nos gustaba, nos apasionaba, nos hacía de cierta forma, y lo digo de cierta forma, egoístas, ¿no? Porque nosotras nos tomábamos nuestro tiempo de hacer aquello que nos hacía felices. ¿Qué pasa? Que después que nosotras nos empezamos a concentrar en algo en concreto, empezamos a ser egoístas, pero con nosotras mismas. Porque empezamos a soltar aquello que nos hacía felices. Y empezamos a poner por encima de nuestra felicidad a otras personas. Empezamos a dejar de compartir con esas personas que nos hacen felices porque tal vez la persona que está con nosotros en ese momento no le gusta mucho el contexto porque te quiere solo para él. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aunque es difícil mantener un equilibrio al 100% en nuestra vida, sí es interesante esa parte y esa pregunta que nosotras debemos hacernos. ¿Dónde queda la mujer? ¿Dónde quedan esos hábitos? ¿Dónde queda eso que nos hacía feliz? ¿Dónde queda esa mujer que se miraba al espejo y se lanzaba besos a sí misma y decía, qué bella estoy? ¿Sí? Que se tomaba su tiempo, se dedicaba. Miren, a mí me da mucha risa porque es muy normal que el hombre crea que el maquillarse, el peinarse, el vestirse bien sea o para llamar la atención o por simple y mera vanidad. Cuando muchas veces, en mi caso,
maquillarme a mí me apasiona muchísimo, a mí me gusta maquillarme. Yo tengo que arreglarme 3 horas antes porque yo me tomo esas 3 horas para maquillarme solamente. Porque me maquillo con música, disfruto, bailo, río, juego en el espejo. Bueno, trato de tener ese espacio y esa como privacidad para mí, porque yo también necesito ese escape de la cotidianidad de lo que ahora es ser mamá. Muy aparte de que, bueno, uno cuando es mamá, uno tiene que ser un pulpo. La mamá pulpo. La mamá que cocina, la mamá que lleva, la mamá que hace la tarea, la mamá que se vuelve enfermera, la mamá ve. La mamá hace de todo. Yo todavía estoy en esa etapa de aprender a hacer de todo. Mi mamá me ayuda muchísimo también y es algo que agradezco. Pero oigan, si yo todavía, que no he aprendido a hacerlo todo, o bueno, que me ayudan en varias cosas, me agoto física, emocional y mentalmente, ¿cómo son las mamás que se dedican a todo? O sea, a todo, porque es a todo. No hay mamá que se le escape algo, que no sepa algo. Y si no lo sabe, lo aprenden en ese mismo instante. Sí, es que en este contexto de la maternidad, al hablar de que ya tenemos una responsabilidad nueva en nuestras vidas, de alguna manera nuestro sistema nervioso, esto es importante reconocerlo, está en alerta. Y nuestro sistema nervioso siempre está como atento a eso que puede pasar, a esa necesidad que es necesario cubrir y a esos intereses del niño que es importante respetar. Entonces, aquí es cuando sucede de que muchas veces, y lo podemos ver en el día a día, muchas mujeres están comiendo dándole tetica a un niño. Sí. ¿Sí? Cuando podemos ver a la mamá que va manejando, pero a la vez va pendiente del niño que va en la parte de atrás y también está pendiente del teléfono. Ojo, esto habría que estudiarlo bien porque esto tiene una serie de riesgos. Claro. Sí, pero yo he visto mujeres maquillándose en el auto. ¿Sí? Porque aprendemos de alguna manera a cubrir muchas cosas. Sí, ahora bien, habría que pensar en ese tema de que estoy cubriendo todo y ahora, ¿en qué momento estoy cubriendo yo mis cosas o mis propias necesidades? Exactamente. ¿Ok? Mira, Ilka, yo te tengo una pregunta. En todos los roles que una madre puede tener día a día, para ti, ¿cuál de todos esos roles te pesa más hoy en día? De repente, no sé, ser cocinera, que no te guste mucho cocinar, o que te cueste organizar tu tiempo para llevar al niño, después el trabajo, después... Yo diría que cocinar fue una de las cosas que yo cambié, ¿ok? O sea, yo transformé cuando mi hijo nació. Porque yo entendí y he entendido desde hace mucho tiempo para acá el tema de la alimentación sana. Uh-huh. Como trabajo con niños, como trabajo el tema de la psicología evolutiva en los niños de educación inicial, conozco la importancia de esa introducción a tempranas edades de los alimentos sanos, ¿ok? Y soy consciente de que un niño cuando no cubre esos requerimientos desde el año hasta los 6 años, ya después es muy difícil agregarle alimentos sanos a sus comidas. Okay. Yo desde el momento que me convertí en mamá y después de la lactancia materna exclusiva durante los 6 meses, yo empecé a hacer esos intentos. Las primeras papillas me quedaban terribles, lo reconozco. Pero con el tiempo, además de que le fui colocando más amor, porque no es lo mismo hacer un plato con amor que hacer ese plato por obligación. Uh-huh. ¿Sí? Y eso sería chévere que también lo pensáramos un poco. No es lo mismo trabajar con amor, algo que te fascine, algo que te guste, a algo que sea como que obligatorio, por mera supervivencia o necesidad. Entonces, el tema de la alimentación para mí definitivamente fue el reto más complejo. Y no fue la alimentación, fue el tema de incluirme en la cocina. Okay, mi esposo cocina divino. O sea, cocina divino, él hace unos platos extraordinarios. Pero, a mí todavía me costaba picar pequeñito para que el niño, aprendiera a adquirir sabores nuevos, pero desde lo bonito del plato. Claro. ¿Sabes? Entonces, esa fue la parte que más me costó. Ahorita digo, no, de verdad que ya lo logro. Más. Sí. Y eso es algo que creo que todas las mamás, no solamente las mamás, los papás también deberían apoyar mucho esa parte. Claro. Esa parte de, hey,
mamá, si tú estás cubriendo el sueño, lo estás bañando al niño, si mi esposa está en la casa haciendo aseo, ¿por qué yo no puedo cocinar? Yo creo que esto es este tema da para mucho. Sí. ¿Sí? Incluso podría ser un tema de capítulo. Porque Por yo tengo supuesto. muchos comentarios. Ajá, que y hacer. cuéntame qué ha sido lo más difícil desde hace 2 años para acá como mamá. ¿Cuál ha sido el aspecto más importante o qué mayor desafío para ti ha tenido? Cónchale, mira, son dos. La Ok. cocina es uno, Ok. porque yo fui como soy la menor de la casa, de la familia, siempre fui como la princesita, ¿sabes? La que todo le hacían, la que la cuidaban siempre, la que de repente, bueno, yo no quiero esto, y le hacían eso aparte de toda la comida. O sea, siempre fui la consentida a ese nivel. ¿Qué pasa? Yo me vuelvo mamá y obviamente los roles cambian. A mí me quitan el trono. A mí me quitan el trono. Y lo más difícil para mí fue aprender a cocinar. Nunca he sido muy amiga de la cocina. No me gusta el calor, no me gusta tener el olor de comida en las manos, no soy, o bueno, no era muy fanática de eso. ¿Qué pasa? Llegó Adriel y los 6 meses, la hora de empezarle a dar comidita. Su primera comida fueron unas caraotas. O sea, nada convencional, pero fueron caraotas. Adriel se comió esas caraotas feliz. ¿Qué pasa? Cuando yo lo vi comer con tanto ánimo, a mí eso me motivó y empecé a hacerle comidas gourmet. Una vez le hice una pasta con una salsa de calabaza. No se la comió porque, o sea, todavía estaba como que muy chiquito como para agarrarle el gusto. Pero, sin embargo, yo me la comí porque eso no se iba a perder. Y, oye, sí estaba muy rica. Y después, con el tiempo, fue aprendiendo a comer más. Incluso aprendí a hacer pizza saludable, así de zanahoria. Bueno, en conclusión, siempre uno aprende algo nuevo. Y la otra cosa que me cuesta, o todavía me cuesta, me pesa, no puedo, es el sueño. Dormir. No tengo el sueño tan pesado como antes, porque antes se me podía caer la casa al lado y yo no reaccionaba. Ahorita cualquier ruidito me despierta, pero sin embargo yo siempre he sido muy dormilona. O sea, yo puedo dormir todo el día sin ningún problema. Me levanto, como y me vuelvo a acostar a dormir sin ningún problema. Y en el embarazo lo hice muchísimo. Es que el embarazo, yo me la pasaba de 24 horas al día, 23 con sueño. Bueno, entonces aquí se cumple eso que a veces la gente te dice, aprovecha de dormir antes que el bebé nazca. No, yo aprovecho bastante. Ok, porque Bastante. sí, hay mucha gente que te dice, hey, aprovecha que el bebé no ha nacido porque después que nazca, y oye, eso sí tiene que ver Me rompe el sueño, a mí me con rompió. el tema, sí, claro, con el tema del sistema nervioso de la mujer. Uh-huh. Yo antes de tener a Tadeo, yo recuerdo que mi mamá, en alguna oportunidad de mi vida peleaba conmigo porque ella me decía, pero levántate un domingo, pero mira, te traje el desayuno, y yo, ok, mami, tranquila, no te preocupes, ahora que se enfríe. sí, ahora yo puedo escuchar un grillo, yo puedo escuchar una puerta, yo puedo escuchar cualquier cosa y me despierto inmediatamente. Es que, a ver, al entrar a esta etapa maternal, Sí. siempre lo hemos dicho, el sistema nervioso se pone en alerta total. Es como estar en modo supervivencia todos los días, a todas horas. Tú no estás tranquila nunca. Pero aquí es importante aclarar algo. Eso debemos irlo regulando las mujeres. Porque, ¿qué va a suceder si siempre tenemos el sistema nervioso en estado de alerta? Es delicado para nosotros. Mucho. Porque nos va a generar, ya sabemos que hay hormonas, la hormona del estrés, ¿verdad? Que se va a encargar de hacer muchas cosas que no nos van a dar beneficios a nuestro cuerpo. No, y que a incluso futuro van a tener consecuencias. Sí, no, incluso Entonces, afectan a nivel emocional. Claro. Puede causar depresión, Claro. ansiedad, ataques de pánico. Miren, yo sufrí posparto una vez un ataque de pánico, pero fue porque, bueno, mi hermana vino a visitarnos y yo ya le tengo mucho respeto. Y entonces ella también estaba embarazada
y estaba también hormonal y todo le irritaba. Y entonces como que, bueno, ella irritada, yo existiendo, y ella como que, no sé, ahí hubo como un choque entre las dos, ¿no? ¿Qué pasa? Yo le tengo demasiado respeto a mis hermanos y a mi hermana más, porque ella tiene un carácter muy bravo. Y yo me acuerdo que yo hice algo, no me acuerdo qué fue, pero me acuerdo que hice algo que yo dije, Andrea me va a regañar. Y entré en ataque de pánico, pero era que no podía ni respirar. Yo lloraba, pero sola, yo no sentía ganas de llorar. A mí las lágrimas me salían normal. Y esos ataques de pánico son horribles, Sí. porque tú sientes que todo se te desestabiliza, todo se te cae encima. Y después para recuperarte de ese ataque de pánico es horrible. O sea, tu sistema nervioso queda como en un estado catatónico. O sea, te sientes así como, por así decirlo, como congelada. Es que es así. Entonces debemos cuidar mucho estos aspectos que parecen poco importantes. Hay personas que pueden decir, bueno, pero cada quien lo va regulando a su modo. No, porque si no nos hacemos conscientes de esto, entonces vamos, eso va creciendo, Escalando. eso va aumentando y ya no es un ataque de pánico, pueden pasar a hacer otras cosas, ya nuestro cuerpo empieza a tener ciertas reacciones, hay personas que empiezan a comerse las uñas, hay mujeres que empiezan a tener otras patologías inconscientes, ¿ok? Entonces, queridas mujeres de mi corazón, es importante aprender a autorregularnos, no es fácil, pero por eso es importante que dentro de esto que estamos hablando, donde quedamos nosotras las mujeres, también entendamos que las terapias son importantes, ¿ok? Y que nuestro sistema tiene que ir relajándose. Yo siempre digo, y siempre le digo a las madres, a las personas a las que tengo el honor de ayudarlas y que las puedo aconsejar, oye, es importante que entiendas que si tú como mamá no te concentras en el bienestar propio y después en el de tu hijo, no vas a estar bien. Es ¿Ok? así. Si la esposa solamente piensa en el esposo, no va a estar bien. Es así. ¿Ok? Porque entonces estoy cubriendo a todo el mundo, pero ¿quién me está cubriendo a mí? Yo no soy una mujer que tenga superpoderes, yo no soy una super luchadora, yo no estoy sobreviviendo a ciertas situaciones, o sea, aquí hay que hacer conciencia incluso de la palabra, de lo que sale de tu boca. A mí me parece impresionante cuando alguien dice, es que soy feliz porque mi hijo es feliz. Es que soy feliz porque él está logrando sus cosas. Y ahí es donde yo digo, ¿y tú? No, estamos ¿Y haciendo tú? mal. ¿Qué estamos haciendo? Esa frase está malísimo. Nosotros, o bueno, nosotras, bueno, en general la humanidad, no podemos hacer que nuestra felicidad dependa de otra persona, de otro objeto, de otro. No podemos. Nuestra felicidad debe ser por nosotros y para nosotros. Y tampoco podemos ir culpando a los demás de lo que nosotras no hemos hecho por nosotras. Ojo, eso es Esto muy es cierto. importante. Es que yo no he vuelto a caminar porque no tengo tiempo por el niño. Querida mamita, media hora es más que una hora. Usted se levanta 2 horas antes de que su bebé se levante y usted pone un canal por internet, usted hace por lo menos media hora de ejercicio. Eso es un beneficio para usted. Querida mamita, una vez alguien me dio un consejo y nunca lo olvido. Y ella me dijo, antes de que nazca Tadeo, empieza a pensar cómo vas a programar el día. Y antes de que Tadeo se levante, tú ya tienes que estar arreglada y lista para la jornada. Y yo dije, wow, tiene toda la razón. Porque a veces cuando nosotras no nos organizamos, nos desorganizamos inconscientemente. Es muy cierto. ¿Sabes? Es muy cierto, sí. Y es increíble. Y con esto no quiero y no queremos aquí venir a decirles a todas Que tienen que hacerlo a juro. Es que hacerlo, no, y que hay que hacerlo perfecto. Porque en algún momento nosotras también nos quedamos en casa con un moñito, ordenando espacios, pero ¿qué sucede cuando esto se hace frecuente? Ojo, y no pasa, es que solamente en la maternidad. Deprime. ¿Cuántos esposos se ponen tristes porque llegan a su casa y la esposa tiene la misma pijama que cuando se fue en la mañana? Ninguno. Sí, entonces los esposos quieren ver a su esposa linda y esposa linda es una esposa que huele rico, que está arreglada, esa esposa que se puso otra pijama, que se puso ropa cómoda, pero que está en casa, porque eso también hace que el amor se mantenga. Y así como la maternidad, porque si tú tratas bien a tu hijo, le hablas bonito, ellos se alimentan bien, pues esa retroalimentación también ocurre. Tienes eso que ocurre ser un ejemplo. con mamá
mamá, eso ocurre con nuestros hermanos, eso ocurre en todos los ámbitos. ¿Dónde queda la mujer? La mujer debe entender de que ella es un espejo. O sea, las personas se reflejan en ella siempre. La mujer, y siempre lo voy a decir y nunca me voy a cansar de decirlo, es el punto emocional. Es como esto es un cuerpo, ¿no? La mujer es la base, es como el alma. La mujer da ese toque, esa chispa, y es muy importante que entiendan que nosotras somos un espejo. Nuestro hijo va a ser o va a tener el ejemplo de lo que nosotras seamos. Es muy importante. Nuestra pareja va a ser y va a actuar a como nosotras seamos y actuemos. Por ejemplo, si tú como mujer actúas o trabajas con tu sistema, con tu energía masculina, tu hombre no va a actuar como un hombre masculino, con Exacto. su energía masculina. Así es. Sino que se van a hacer estos típicos y ahora muy concurridos y nuevos princesos. De esos hombres que, bueno, tienen la masculinidad excesivamente frágil y se volvieron un poco delicados. Pero lo que nosotras no vemos y no entendemos es que eso es a raíz de que nosotras hemos estado usando muchísimo nuestra energía masculina. Y esto también tiene que ver con la crianza. Uh-huh. Ojo, esto es muy importante porque esto también tiene que ver con la crianza y cómo mamá, cuando es mamá de varones, está formando a ese niño. Uh-huh, ¿Okay? Y eso tiene que ver con eso y esto es muy importante porque es muy común y lo estamos viendo hoy en día en la sociedad. ¿Sí? Los llamados princesos, acabas de decir. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante que lo analicemos y que lo tomemos en cuenta. Porque a veces somos las madres inconscientemente las encargadas de, mi amor, no laves el plato, mi amor, no te levantes, yo te recojo los zapatos, yo hago todo por ti. Inconscientemente los hacemos adultos no funcionales a futuro. Y eso perjudica no solamente en sus relaciones, sino también en su vida. En todo. Porque, o sea, en el momento en que tú ya no estés al lado de tu hijo, entonces, ¿qué? Vas a prácticamente a condenar o a esclavizar a una mujer a que le haga todo porque él no sabe hacer nada. Y tampoco es justo, ni para la mujer, ni mucho menos para tu hijo. Porque en algún punto se va a sentir como una carga. Y es increíble, pero en estos tiempos los vemos. Uh-huh. Existen esos hombres, esos chicos que son codependientes de mamá. Si mamá no está, yo no como porque no me puedo servir. Uh-huh. Si mamá no llega a la casa, yo no soy capaz ni siquiera de agarrar la ropa y llevarla hasta donde va. Entonces, ella va, esto también es un asunto en la que tenemos que ir trabajando nosotras como madres, como mujeres. Uh-huh. Y, a ver, dentro de la figura de la crianza de un varón, también es muy importante la figura del padre. Muy importante, sí. Porque el padre le proporciona también otros aspectos fundamentales la energía a nivel masculina. Emocional. Exacto. Es la energía masculina, es la energía del proveedor, es la energía de que aunque seas varón, tú tienes que cumplir con roles uh-huh. en casa y allí es donde debemos cuidar lo que vamos a formar como chico. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué está viendo el niño en papá en función del trato hacia mamá? ¿Cómo trata mi papá a mi mamá? ¿Cómo la atiende? ¿La consiente? ¿Cómo le habla? Empecemos por lo más mínimo, mujeres. ¿Cómo le habla papá a mamá? Ya el niño lo está viendo. Psicológicamente está comprobado que no es necesario que las madres les den explicaciones largas a los niños en función de las cosas. No. Porque los niños están viendo las cosas. Con el día a día. Nosotros somos ejemplos. Uh-huh. Y somos ejemplos a través de la acción. ¿Ok? Entonces hay que cuidar lo que los niños están viendo en casa. Si un papá le pide a un niño o una mamá le pide a un niño que coma sopa de cebolla, pero la mamá o el papá no lo hace, no estamos haciéndolo uh-huh. adecuadamente. ¿Ok? Porque, a ver, aquí no deberíamos hablar de qué se hace bien o qué se hace mal, porque cada quien en su hogar tiene un contexto. Uh-huh. Pero aquí tiene mucho que ver no solamente la figura de la mujer, sino también el hombre, el proveedor,
el hombre que abraza, que arropa a esa mujer, que le dices no te dejes de lado, yo estoy aquí para ti. Aumentaste de peso, te ayudo, vamos a comer más sano. Esto es un tema muy completo. Sí. Y es que aquí podríamos sacar otros muchos temas por hablar. ¿Ok? Pero, querida mujer, Es muy importante que no se pierdan. es importante sí. que recordemos cómo éramos antes, ¿no crees? No, y hablando también de nuestra pareja, también es muy importante que nuestra pareja nos recuerde quiénes éramos antes de ser esposa y ser mamá. Porque ellos no se enamoraron de la esposa, ni se enamoraron de la mamá. Se enamoraron de la mujer que antes éramos. Qué bonito, pero es verdad. Ujú. Sí. Es muy cierto. El hombre también debe ser muy partícipe de esto. Porque no es solo la mujer la que se debe de dar su valor, su puesto, su tiempo, sino que también el hombre, como tú lo dijiste, el hombre proveedor, el hombre que cuida, que protege, que quiere, hace eso también. En los cursos prematrimoniales deberían colocar estos puntos, estos contenidos dentro de su programa, porque hay que crear conciencia, hay que crear conciencia social, hay que entender que los niños están creciendo frágiles, es por el tipo de crianza que les estamos dando. Por supuesto. También es importante ser conscientes de que se están cambiando el orden en casa. Pareciera que ahora los niños quieren ser los adultos y los adultos quieren ser niños inconscientemente o conscientemente. Entonces, ya va, aquí tenemos que tomar en cuenta que son muchas cosas las que debemos trabajar, ¿sí? Pero bueno, es que estamos hablando aquí de dónde están las mujeres, dónde quedó esa mujer soñadora. Mira, un tema que quiero tocar que es muy importante es el duelo de la mujer anterior, de la identidad anterior. Este duelo es automático, o sea, no es como que, es después del embarazo, no, es desde el inicio del embarazo, porque desde el inicio del embarazo, incluso antes, como estuvimos hablando con la doctora Oriana, se empieza este cambio, porque es un cambio totalmente desde cero. ¿Qué pasa? Tal vez en el embarazo no lo vemos mucho porque estamos más concentradas en descansar, en cuidarnos, incluso tenemos el tiempo suficiente para por lo menos dar una vuelta en un parque, ¿sabes? Pero ya cuando el bebé nace, ya cuando nuestro hijo nace, tú empiezas a sentir, a extrañar a esa mujer que eras. Incluso sientes hasta cierta culpa por extrañarla. Y no está mal, es humano y yo vuelvo a repetirlo, debemos entender que nosotras somos humanas y que extrañarnos como éramos antes tampoco está mal. Cuéntame algo, ¿tú extrañas a la mujer que eras? Mira, la verdad, cuando Adriel estaba más pequeño, cuando estaba de meses, sí la extrañaba, porque me sentía muy presionada. Sentía que debía cumplir con expectativas, ¿entiendes? Y después con el tiempo me paré a pensar y que, ya va, esto no es así. O sea, yo lo estoy haciendo bien a mi manera, tal vez para algunas personas esté mal, para otras esté bien, pero yo lo estoy haciendo como puedo, a mi manera, y tampoco puedo soltarme, porque yo me estaba soltando. O sea, yo era de las mujeres que yo me despertaba, me bañaba, me arreglaba el cabello, me maquillaba y me estaba bonita. Así no saliera de mi casa, pero me estaba bonita. Y después, por lo menos los primeros 4 meses, 5 meses, yo me la pasaba en pijama todo el día. Yo me lavo el cabello todos los días. En esos meses me lo lava cada 3 días. Y me la pasaba siempre con moño y desarreglada, las orejas hasta acá. Yo entré en una depresión. Yo pensaba que mi hijo a mí no me quería y yo no lo quería agarrar. Qué interesante. Yo no lo quería agarrar. Y porque yo pensaba que él a mí no me quería. No era que yo no lo quería a él. Yo a él desde el primer momento lo amé, lo adoré. Pero yo sentía que él a mí no me quería, que quería era a mi mamá. Porque él conmigo lloraba mucho. Claro, con el tiempo yo entendí que él no lloraba conmigo, no porque no me quería, sino porque, claro, me olía a leche. O sea, él a mí me olía a leche y él automáticamente ellos piden leche. Apenas te huelen, ellos te piden leche. O sea, van a pedir comida.
porque ese es su ciclo los primeros meses, ¿no? Literalmente es comer, dormir y hacer sus necesidades, más nada. Y entonces, bueno, esos meses fue un choque para mí porque tenía que dedicarme al 100% a Adriel, porque estaba más chiquito, necesitaba todo el tiempo de su mamá. Y no estoy diciendo que ahorita no me necesita todo el tiempo, por supuesto que lo hace, pero desde el momento que entendí que me estaba perdiendo como mujer, empecé como no a entrenarlo, porque ellos no son unos animalitos para entrenarlos, pero sí a enseñarle que puede vivir sin mí. ¿Ok? De repente yo empecé a los 6 meses, apenas los 6 meses, yo hice una pasarela. Y entonces agarré, le di su tetica, sus bolsas de leche no faltaban, nunca faltaban. Y bueno, yo agarraba, me iba a mis ensayos, estaba en los ensayos, a veces mi mamá iba conmigo, se llevaba el cochecito, pero él estaba con mi mamá y yo estaba en mis cosas. Si él me necesitaba, de verdad que me necesitara, yo acudía a él. Pero cuando veía que mi mamá podía controlar la situación, yo seguía concentrada en lo que estaba. Y bueno, igual que cuando empezó a jugar. Adriel lo primero que aprendió cuando empezó a jugar fue a jugar solo. Oigan, y esto no está mal, esto no significa, ay, qué mala, ay, tú no juegas con él. No, yo juego con él. Pero primero, es buenísimo porque ellos desarrollan así su imaginación. Muy propio de las etapas de desarrollo. ¿Ok? Esto es importante que también lo entendamos. Muy propio de las etapas de desarrollo, también las etapas del juego en un niño. Importante también esa necesidad que tú dices que va disminuyendo en el niño hacia la madre. Eso también tiene toda una explicación psicológica. ¿Okay? El deber ser es que a medida que los niños van creciendo, vayan creando autonomía, independencia, entre otras habilidades. ¿Okay? Y entonces yo me dedico a que Adriel sea eso, independiente. O sea, es tan independiente que cuando me doy cuenta el niño está montado en la ventana. Solo, o sea, y en un segundo yo me paro, voy a buscar eso café, también tiene una agua, explicación. tal, y cuando me doy cuenta, él solito se aprendió a subir a los muebles, él solito empezó a aprender a gatear. Lo esperado, fíjate, lo esperado es que el varón sea kinestésico. Y qué interesante, porque estamos hablando de un niño que por lo que mencionas, es sano. Es un niño que está explorando. A mí me llama mucho la atención cuando alguien dice, es que es hiperactivo. No, hay que tener cuidado con esto. Un niño no es hiperactivo porque explore. La hiperactividad es un trastorno de la neurodivergencia. Hay que cuidar eso. ¿Ok? Entonces, qué interesante es que digas, él se trepa, él busca cómo subirse, cómo bajar, porque los niños los varones son de naturaleza kinestésicos. Qué interesante porque está explorando, está en su propia etapa psicológica de explorar, de conocer. Sí. ¿Ok? No, mira, él desde chiquito ha sido así, ha sido muy curioso, y yo lo he dejado ser. Lo he dejado hacer, he dejado que aprenda, he dejado que él aprenda donde sí se puede meter, donde no se puede meter, solo. Mi mamá me dice, ay, pero es que a ti no te da nervios. No, él debe aprender. Y eso también es importante. Si mamá está nerviosa en un parque y está pensando que se va a caer, se va a caer. Si mamá está nerviosa porque de repente está jugando con un niño, lo va a morder, lo va a morder. Entonces hay que entender una serie de elementos que son importantes dentro del proceso de crianza. Él está aprendiendo a ser y tú no has dejado de ser. ¿Sí? Esto sería una combinación algo perfecta que nosotros deberíamos intentar cada día, que nuestros hijos sean y que nosotras no dejemos de ser esa mujer que en algún momento fue. Ojo, y no estoy diciendo que haya sido fácil. No. Porque fue un proceso de que, bueno, hay que intentarlo así, poco a poco. Yo a veces me derrumbaba, pero eso no quiere decir que con derrumbarte o que sea fácil tengas que rendirte. Porque volvemos a repetir acá y es algo que no podemos dejar de lado. Y siempre todos los programas, cada vez que podamos, vamos a repetirlo. La mujer debe de quererse, darse su lugar, de no perderse. Porque tú también importas.
Y si tú te das ese cariño, si tú te das ese amor, si tú te das ese valor, por supuesto, tu hijo va a crecer viendo ese ejemplo y él cuando esté más grande va a darse ese cariño, ese amor y ese valor. Yo dentro de las cosas que siempre sugiero a las mujeres es el hecho de que muchas hacemos una lista mensual de cosas por cumplir. Al niño hay que llevarlo al oftalmólogo, hay que comprarle tal cosa, hay que hacer esto para la casa, la lista del mercado, etcétera. Así deberíamos hacer nosotras con nosotras mismas. Tener en esa lista, estar de primera nosotras, ¿sí? ¿Qué necesito cubrir este mes? Bueno, hay quienes me pueden decir, bueno, pero es que económicamente no todo el tiempo puedo cubrir todo lo que quiero. Ok, pero de esas 10 cosas que puedes cubrir, puedes empezar por lo menos por una. No te imaginas lo satisfactorio que se siente poder cubrir algo de eso. Sí. Qué rico, y díganlo ustedes aquí mismo. Qué rico es cuando tú te compras ese labial que tanto te gusta. Qué rico es cuando tú te compras esos zapatos que esperaste por tanto tiempo. Cuando se te van cumpliendo las cosas. Eso es demasiado interesante para el sistema. La explosión de emociones, ese equilibrio. No es lo mismo estar emocionado y entusiasmado con una pareja a que se nos vaya acabando el amor. No es igual. Sí, y esto pasa con las mujeres, esto pasa con los hombres, esto pasa con los hijos. Qué rico es cuando las madres constantemente se están enamorando de eso, que uno dice, ay, qué bello lo que yo fui capaz de crear y de traer a este mundo. Los hijos son muestras de que todo es posible, no solamente biológicamente, sino es una serie de, porque tú dices, wow, se parece a mí cuando a veces habla, cuando mueve la cara, hace algún gesto, ay, tiene un gesto de mi papá, mira, qué interesante, esto tiene que ver con la genética, pero esto también hay que aclararlo, mamás, cuando el niño hace algo malo, no es que todo lo malo es de papá, y así, yo no sé si tú lo has escuchado, que a veces cuando llaman del colegio a la mamá, entonces la mamá dice, sí, es que el papá era así cuando era chiquito. Y cuando va el papá a buscarlo y le pone la queja al papá, entonces el papá dice, sí, profe, es que ella chiquita, según me dijo mi suegra, hacía eso. Entonces, atentos con esto. Esto da mucha risa, pero es muy común. No, yo soy peor, porque Adriel cuando está con el papá, él hace algo, no sé, hace algo malo, y yo miro al papá y digo, uy, saco la tara tuya. Bueno, a ver, pero lo hago es en son de juego. Pero no. Fíjate la implicación que puede tener. Claro. ¿Sabes? Y uno hace muchas cosas a veces que no es consciente de lo que hace o de lo que dice, pero eso también hay que cuidarlo mucho. ¿Okay? Claro, y más ahorita que, a ver, ya por ejemplo Adriel está aprendiendo a hablar, o sea que está empezando a entender aún mejor lo que nosotros hablamos, lo que es muy importante pues cuidar. En mi casa se dicen muchas groserías, ¿ok? Ajá. Y entonces yo estoy tratando como así apretar, ¿sabes? Como que me pego y hago que para tratar de no decir la grosería, claro. Porque a mí me da un miedo que un día yo esté normal y yo escuche a Adriel con esa vocecita tan chiquita que ellos tienen, decir una grosería. Yo no sabría cómo reaccionar. Y es común. Sí, es muy común, pero yo no sabría cómo reaccionar, porque aparte de todo eso, al estar tan joven, muchas cosas me dan risa. Y yo siempre he sido así, yo he sido muy risueña, o sea, todo me da risa, todo me da gracia, todo. Yo no sabría qué hacer. Yo siempre digo que cuando uno se convierte en madre y uno va viviendo cada etapa, uno dice, wow, definitivamente puedes saber las 1000 teorías, pero qué impresionante es esa combinación de teoría con realidad. ¿Sí? Y esa es la invitación, a que a veces escuchamos mucho, vemos muchas redes sociales, muchos consejos, pero hay que vivirse la etapa, hay que disfrutar la etapa. Sí. Y hay que ir aprendiendo. Definitivamente no podemos cerrarnos al aprendizaje, no solamente como madres, como mujeres. Exactamente, es lo más importante. Y bueno, ya casi, no, todavía no, esperen, denme uno, te imaginas, denme una horita más. No, aquí nos pueden tener hablando todo el día, porque estos temas son súper eternos, y sí, son eternos también, o sea, es impresionante. Pero bueno, para ya ir cerrando el capítulo del día de hoy, nosotras a medida del episodio le hemos estado dando soluciones realistas a todos
no son problemas, porque realmente sentirte perdida en tu rol materno, en tu rol estudiantil, en tu rol como mujer trabajadora es común, no es un problema, pero claro, con el paso del tiempo, y si tú te abandonas, por supuesto se vuelve un problema, porque te dejas de sentir tú, te abandonas, empiezas a sentirte poco a poco vacía, te vas drenando. Y eso es horrible porque empiezas a hacerlo todo en modo automático, en modo zombie, sientes que nada te llena, que nada te hace feliz. Y bueno, las soluciones que nosotras le estamos dando a ustedes son porque ya lo hemos vivido. Son cosas que, bueno, no a juro, ustedes tienen que hacer tal cual como nosotras hicimos o como nosotras les explicamos, no. Pero a lo que queremos llegar es que todo se puede. O sea, todo tiene solución en esta vida menos la muerte. Y es una frase tan real que asusta, impresiona, pero también da muchísima esperanza. Y eso es maravilloso. Como mujeres debemos tener siempre presente que no podemos perdernos, que debemos querernos, que debemos darnos importancia y sobre todo que no debemos soltar aquello que nos hace ser nosotras, aquello que nos hace sentir, que nos hace vivir, que nos hace sentir lo suficientemente alegres como para decir esto soy yo, de aquí soy yo. Así que no se suelten, no lo hagan, vivan su vida a su paso también, no dejen que la sociedad vaya poniéndole su tiempo. Por ejemplo, tú no quieres ser mamá ahorita y tienes, no sé, 26 años, no hay problema. Sé mamá cuando tú te sientas lista, cuando tú te sientas feliz. No quiero estudiar ahorita porque, no sé, en mi caso, no está la carrera que quiero, no importa, date tu tiempo. Ve probando otras cosas, ve abriendo camino en otros lados, pero no dejes de lado el sueño principal. Y sobre todo a estas mamitas hermosas que día a día dan, esfuerzan y de verdad dan su alma por su bebé, les quiero decir, les quiero recordar que lo están haciendo bien. No deben ser malas con ustedes, porque muchas veces nos olvidamos que nuestras palabras pesan incluso muchísimo más que las de todos los demás. Y es importante recordarnos todos los días, lo estoy haciendo bien. Tal vez no bien como lo quiere mi tía, tal vez no bien como lo quiere mi prima o mi amiga, pero lo estoy haciendo bien a mi manera, a mi modo, como puedo, porque no podemos sostenerlo todo. Así es. Mujeres, no nos comparemos. Mujeres, vivamos nuestros propios procesos. Mujeres, respiremos profundo cuantas veces sea necesario. Mujeres, recuerden que el amor propio debe ser lo primero que debemos trabajar. Mujeres, por el hecho de tener diversos roles a nivel social, esto no quiere decir que nos dejemos de lado. Vale la pena soñar porque la vida es una, porque la vida tiene instantes maravillosos y nuestra mente es como una memoria fotográfica. Esa es la memoria que nosotros tenemos que llenar de recuerdos maravillosos. Si hoy no pudiste, se puede mañana. Si se cambió un sueño, se cambió la fecha, todo tiene una razón de ser. Lo que sí te queremos pedir con todo el corazón hoy, mujer, es que pienses mucho en ti y pienses en eso que te llena, no solamente que llena a los demás, como mujer, como esposa, como miembro de una familia, como miembro de un espacio laboral. Piensa siempre en ti antes de pensar en los demás. No te pospongas. La vida es hoy, la vida es en este momento. Transcurre tan rápido que a veces pensamos, ¿hace cuánto tenía 18 años y hoy ya tengo 40? Esto es lo que vale la pena pensar. ¿Qué quiero dejar yo? No solamente en la memoria de los demás. ¿Qué quiero dejar yo en mi memoria? ¿Qué quiero recordar yo cuando ya tenga 80 años y mire hacia atrás? Así y diga, es. ¿ha valido la pena o no ha valido la pena? Lo único que no tiene solución, indudablemente, es la muerte. Mujeres, característica de resiliencia, de emprendimiento, de soñadoras, de bondad, de humildad, de empatía. ¡Wow! ¿Cuántas cosas no pudiéramos decir hoy que somos nosotras las mujeres? Vale la pena abrazarnos, vale la pena apoyarnos, vale la pena querernos y sobre todo respetarnos, porque no todas tenemos el mismo proceso, no todas vivimos el mismo paso, pero sobre todas las cosas no somos iguales, aunque seamos similares Así biológicamente. Así es. Y bueno,
con el corazón lleno, contento y sobre todo con estos consejos o con esta charla tan linda que nosotras le dejamos, que se lo decimos desde el corazón, desde la experiencia y sobre todo desde mujer a mujer. De verdad, nos despedimos y esperamos que nos acompañen también en el próximo programa. No se olviden que estamos los lunes, miércoles y viernes a las 1 de la tarde, siempre alegres de estar con ustedes, de poder hablar un ratico con ustedes. Y bueno, por cierto, quiero informarles algo. Los días miércoles vamos a abrir un nuevo segmento. Próximamente vamos a estarles mostrando de qué será, pero es algo muy bonito y que nos va a ayudar con la interacción de más mamitas, porque sí vamos a traer más mamitas al programa los días miércoles y algo que nos tiene muy felices y muy contentas. Así es. Y bueno, nada, le damos las gracias a Nodos Estudios por prestarnos su hermoso espacio. Recuerden seguirnos por Instagram, @atodamadre, también seguir a Nodos Stream y por supuesto seguirnos en nuestras cuentas @Mujer Mama Maestra Piso y rosangel.oficial. Y ya sin más nada que decirles, nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Los queremos. Nodo Stream.